5 noches, eso es absolutamente imposible. Pero hemos, permitidme utilizar una palabra muy coloquial, hurgado un poquito en todo el contenido bíblico y hemos llegado a varias conclusiones elementales, pero conclusiones. Primera conclusión, Jesucristo es Dios. Muy bien. Segunda conclusión, Jesucristo es hombre. Tercera conclusión, Jesucristo es Dios hombre. Cuarta conclusión, Jesucristo es el maestro enviado de Dios para enseñar a los hombres. Y viene al mundo para revelar a Dios de forma principal y específica. Y viene para darnos un discurso de Dios en garganta de hombre. Y viene para hacernos sentir el amor de Dios en un abrazo de gracia hecho con brazos de hombre. Y viene para caminar un camino que deja huellas, para que el hombre siga las pisadas de un hombre, perfecto pero de un hombre. Si Dios viniera como en su plenitud gloriosa al mundo de los hombres y dijese a los hombres, aquí está la huella de Dios, seguidla, sería imposible, porque Él es Dios y nosotros somos elementos pequeños. Pero Cristo caminó el camino del hombre. No solo caminó el camino del hombre, Cristo es el camino del hombre. Y la Biblia dice, yo soy el camino. Por tanto, caminamos en sus pisadas, pero caminamos en Él. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y añade la Escritura en su palabra, en las palabras de Jesús, nadie viene al Padre sino por mí. Y claro está, es el gran mediador entre Dios y los hombres. Pero yo quiero recordaros que si nadie va al Padre si no es por Cristo, nadie va a Cristo si no es por el llamado del Padre. Y aquí tenemos toda la dimensión trinitaria que se recoge, se registra en Jesús, específicamente en su plano, técnicamente hablando, soteriológico, es decir, en el plano de salvación. Jesús viene para salvar, pero la salvación es de Dios, dice la Biblia. Jonás 2:9, Salmo 3:8. Por tanto, Dios interviene, el Dios Trino interviene en la salvación del hombre. Y es el Dios Trino el que actúa en Cristo y por medio de Cristo para salvar a los pecadores. ¿Esto es fantástico o no? Claro. Hay más cosas, muchas más. Pero llegamos, la vida humana de Jesús se interrumpe en un instante. Cuando Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, expiró. Como hombre, en el sentido material de la palabra, ahí terminó su andadura humana, ¿verdad? Pero, la tumba no puede retener al Salvador. Y la vida de Cristo no puede ser considerada bíblicamente hablando si no es complementada con dos aspectos importantes: resurrección y glorificación del Salvador. Yo quiero invitaros a repasar la resurrección en una tarde, también es imposible. De modo que quiero seleccionar, hace un momento pedí un lápiz a Susana porque tenía en la cabeza unos cuantos elementos que quiero destacar de la resurrección y lo tengo aquí en un papel. Ella lo escribió por un lado, de modo que el sermón debe ser de ella, pero bueno. Susana, no he dicho mentira ninguna, esto es tu letra. Ah, bueno. Muy bien. Entonces lo que quiero es llamar vuestra atención al pasaje de resurrección central del Nuevo Testamento, 1 Corintios 15. El apóstol Pablo escribe en la epístola a los Corintios y dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Y aquí hay dos grandes elementos en esta última expresión. Creer en vano es no creer, o creer intelectualmente. Pero también es creer en vano cuando alguien está convencido, pero no ha sido convertido. Hay muchos que dicen Cristo resucitó y produce algún efecto en tu vida.
Pablo añade, porque primeramente os he enseñado ¿qué cosa? Lo que yo recibí. Luego lo que va a hablar Pablo de la resurrección no es algo que él conoce o el testimonio de algunos de los que vieron al resucitado. Pablo recibió esta revelación directamente del Señor. Durante ese tiempo de estancia en Arabia, en el Oriente, no importa dónde, todo lo que pasara de cierto lugar para allá, para los judíos era Oriente y era Arabia y por ahí. Él en ese tiempo dice, yo recibí esto, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Primera verdad, la muerte de Cristo no es un accidente en la vida de Jesús. Es la resolución eterna del compromiso salvador de Dios. Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Cómo? Conforme a las Escrituras. Y se apareció y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Los judíos exigían el testimonio de 2 o 3 personas para certificar un asunto. Y naturalmente este testimonio personal que ellos exigían tenía que ser concordante. Cuando están juzgando a Jesús, los testigos falsos que vienen no concuerdan en las declaraciones, no vale el testimonio. Pero aquí hay 500 que dicen lo mismo. De modo que hay testimonio suficiente para la resurrección. Y después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos como un abortivo. ¡Qué expresión! Pablo está pensando en que él no tiene ningún derecho de ser salvo. Porque todavía Dios no había salvado a Israel en el futuro. Él es una excepción, es salvo antes del tiempo. Y este abortivo, que no tiene razón de vivir porque no ha cumplido su tiempo, Cristo se le apareció a él. Naturalmente que la aparición del resucitado a Pablo es más impactante, si me permitís decirlo, que la resurrección de Cristo a los 12. ¿Por qué? Porque Cristo a los 12 se apareció, se les manifestó, se reveló, dialogó con ellos, habló con ellos, pero a Pablo se le apareció rodeado de la gloria celestial. Y esta manifestación gloriosa del resucitado impacta a Pablo. Y Pablo pregunta al Señor glorioso que se le presenta y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dice, ¿quién eres? Yo soy Jesús. Y aquí Pablo aprendió la primera gran lección de teología. Jesús es Dios glorioso. Por tanto, no solamente sabe que es cierta la resurrección, lo vio glorificado. Algo más, yo soy el más pequeño de los apóstoles porque no soy digno de ser llamado apóstol. Y aquí tenéis la psicología. Yo no sé si hay algún psicólogo o algún psiquiatra entre nosotros. Pablo tiene un trauma. ¿Hay un psiquiatra? Un psicólogo. Entonces yo le voy a pedir... No le voy a pedir así. La psicología enseña que a veces tú por un trauma histórico mantienes en tu cabeza una acción refleja permanente. Y Pablo tiene un trauma personal, ¿sabéis cuál es? Fui perseguidor de la iglesia. Y lo está diciendo continuamente. Él sabe que Dios le perdonó, sabe que su problema ha sido cancelado, pero él insiste. Yo he sido perseguidor de la iglesia porque fui perseguidor de Jesús. ¿A quién persigues? ¿Me persigues a mí? No, yo no te estoy persiguiendo a ti, estoy persiguiendo a la iglesia, pero el que persigue a la iglesia me persigue a mí. Hermanos míos, tenemos que aprender lecciones, ¿verdad? ¿Sí o no? La iglesia no es una cosa cualquiera. La iglesia no es propiedad de nadie. La iglesia es propiedad de Cristo. Y Dios me libre de tocar lo que es propiedad del Señor. ¿Me entiendes esto? Aquí hay personas, no aquí,
Hay personas que dicen, bueno, la iglesia no tiene importancia, es un problema que hay que soportar, etcétera, etcétera. Escucha bien, por favor. La iglesia es el templo santísimo de la Trinidad divina en el mundo. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Y nosotros decimos, bueno, no tiene ninguna importancia la iglesia. La iglesia tiene una importancia capital. Si no entiendes quién es la iglesia, tienes que preguntarte si perteneces a ella. Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Ahora, sigo adelante. Si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo hay algunos entre vosotros que dicen que no hay resurrección de muertos? Y aquí tienes la filosofía griega. Ahí tienes a los griegos hablando de que la resurrección no es posible y que la gran liberación del hombre es cuando la parte espiritual se separa de la parte corporal en donde está presa y adquiere una... Bueno, todo esto es filosofía griega. Pero de pronto Pablo dice, si algunos dicen que no hay resurrección de los muertos, ¿sabes cuál es el problema? Cristo como hombre no pudo resucitar. Y si Cristo no resucitó, ¿qué ocurre? Vuestra fe es vana. ¿Por qué? Porque estáis creyendo un muerto. Los judíos afirmaban que Jesús, enterrado, no había resucitado. Simplemente los suyos vinieron, abrieron la tumba, se llevaron a él el cuerpo del Señor y tú has visto una mentira más grande. Pero la mentira más grande es la que provocaban los judíos, los líderes judíos, que decían, mientras la guardia dormía, vinieron los pobres de los discípulos que estaban llenos de miedo siempre, escondidos ahí en alguna habitación con la puerta cerrada. Estos vienen, la guardia romana para ellos no tiene importancia ninguna, ni la guardia del templo que estaba tan... Y además todos, unos y otros, todos los guardias estaban dormidos. Y si estaban dormidos, ¿cómo sabían que eran los discípulos que tomaron? La mentira es solemne, pero Satanás es padre de mentiras. Es mentiroso y es homicida. Y esto se está extendiendo y se estuvo extendiendo, porque si no hay resurrección, Cristo no resucitó, y ahora viene la resurrección. Y somos hallados, versículo 15, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios es el que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y aquí tenemos ya un capítulo en donde el apóstol Pablo habla solemnemente, testifica de la verdad que él había recibido. Que Cristo murió, sí, pero que Cristo resucitó. Cuando hablamos de la resurrección tenemos que preguntarnos por las fuentes. ¿De dónde viene esto? Las fuentes y los hechos. El Nuevo Testamento presenta varias fuentes. Primero aparecen confesiones de fe. Confesiones de fe que se dividen técnicamente en tres: simples, ampliadas y completas. ¿Qué es la confesión simple? Simplemente Jesús resucitó. Esto lo divulgaban, lo creían, lo afirmaban los cristianos. Y está escrito, por ejemplo, en Filipenses 2:11, Romanos, en fin, hay textos. Yo no voy a daros textos porque los podéis buscar vosotros y tenemos que resumir el tiempo. Otras son confesiones ampliadas. Y, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 1 se habla de un pasaje más extenso de cómo resucitó y las consecuencias que tiene. Y finalmente están las confesiones completas que, por ejemplo, este capítulo 15 de 1 Corintios, en donde se habla de resurrección, del porqué de la resurrección y del resultado de la resurrección. Ahora, estas confesiones de fe también pueden ser, se llama técnicamente querigmáticas, es decir, de predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio no puede predicarse sin la cruz y sin la resurrección. Hermanos, yo quiero hacer una reflexión permanente con vosotros. No quiero hilar un sermón y al final decir una aplicación. No voy a ir haciendo aplicaciones. ¿Predicas el Evangelio o no? ¿Se predica en la iglesia el Evangelio? Bien. ¿Se predica en el Evangelio la cruz de Cristo? ¿Se predica la resurrección siempre? Por tanto, lo que tenemos es que volver a lo mismo. El Evangelio está y descansa
en la muerte admirable de Jesús y en su gloriosa resurrección. Esto es Confesiones, que veis que cuando Pedro predica habla de la resurrección, habla de la muerte y de la resurrección. Pablo predica Hechos capítulo 13, por ejemplo, y habla de la muerte y de qué, y de la resurrección. Ahora, viene algo más. No solamente hay pruebas, confesiones de fe y proclamación del Evangelio, sino que hay manifestaciones en donde Cristo aparece. Y ahí tienes, por ejemplo, una manifestación personal. El apóstol, después de mucho, se me apareció. ¿A quién? A mí. Y la Biblia dice que se apareció a Cefas. Después, Cristo se apareció. Ahora, cuando la Biblia dice se apareció, tenemos que entender que no es una visión de un espíritu, sino que es la visión del cuerpo de gloria de resurrección, que es totalmente diferente a nuestro cuerpo. El cuerpo nuestro es un cuerpo físico limitado, el cuerpo de gloria es el cuerpo perfecto. ¿Se parece el cuerpo de gloria al físico? No, en absoluto. Ahí tienes a los discípulos de Maús. ¿Conocen a Jesús? Sí, van caminando en el camino y de pronto hay un peregrino, un hombre que se pone al lado de ellos y van dialogando y van hablando y él va calentándole el corazón porque le predica la palabra, pero ellos no lo conocen. ¿Por qué? Bueno, porque eran unos incrédulos. No, porque dice Marcos, se le apareció en otra forma. ¿Entiendes? El cuerpo de resurrección es distinto. Ahí están en la ribera, pescando. ¿Conocía Pedro a Jesús o no? Y ahí está en la ribera un hombre que le pregunta, ¿tenéis algo que comer? ¿Y qué dice Juan? Es el Señor. Y Pedro se viste porque él no había reconocido al Señor. Tengamos muy en cuenta que el cuerpo de resurrección de Cristo, que es semejante al cuerpo que nosotros vamos a tener, es un cuerpo diferente. A mí no me vas a conocer por mi pelo blanco y mis gafas. A mí me vas a conocer espiritualmente, porque ese cuerpo que vamos a recibir no impide el paso espiritual. Cuando tú piensas algo, tienes que expresarlo ¿con qué? Con palabras. ¿Por qué? Pero si tú tienes una parte espiritual como yo, y tu pensamiento brota, se genera, se manifiesta, está en la parte espiritual, ¿sí o no? Bien, pero el otro no puede leer esa parte espiritual, porque hay una coraza externa, que es nuestro cuerpo, que lo impide. Luego el cuerpo es el vehículo que expresa lo que tú piensas en el interior para que el otro pueda entenderlo. No ocurre eso con el cuerpo de resurrección. El cuerpo glorificado de resurrección está próximo al espíritu más que a la materia, pero sigue siendo materia, ¿eh? Yo quiero enfatizar esto para que no haya confusiones. Jesús les dice, yo no soy un espíritu, tocadme y ved que tengo carne y huesos. Por tanto, de resurrección es distinto y es el cuerpo adaptado a una experiencia de vida que nunca has podido sentir en tu experiencia de vida terrenal. Voy a desafiar, voy a dejar una idea por ahí para que tengáis que hurgar en la cabeza un rato. Todo es vuestro. ¿Lo queréis? ¿O no? Sí, porque vosotros sois de Cristo. Y todo es de Cristo, ¿sí o no? Es el unigénito del Padre. Bien. Ahora te voy a hacer un regalo esta tarde. Te voy a regalar una parcela de 100 hectáreas. ¿La quieres? Muy bien. En la mitad de la selva del Amazonas. Y tú dices, tengo una propiedad tremenda. Y te dicen, no seas, ¿puedes ir? No, entonces, ¿para qué quieres esa propiedad? Dios tiene todo el universo es de Cristo. Y esta es la herencia nuestra en Cristo. Ahora, ¿de qué vale que yo tenga tantos bienes en la nueva creación de Dios si no puedo disfrutarlos? Hay un cuerpo adaptado a esa situación.
Y tú te fijas que Cristo está dentro de un lugar y sale de ese lugar. Y está hablando con unos y desaparece de la mesa. Estamos hablando de una dimensión nueva de experiencia espiritual y física y material en cuerpos glorificados. Ahora, Cristo es resucitado de entre los muertos. ¿Lo crees? ¿Quién lo resucita? Bueno, si es una obra de salvación, porque nadie puede ser salvo en el nombre de un muerto, ni creyendo en un muerto. Si es una obra de salvación, es una operación trinitaria. Nunca la salvación fue constituida por una sola persona divina o por dos personas. Es la Trinidad Santísima que determina salvar al hombre. De modo que en el programa, en el proyecto, el Padre da a su Hijo. Cuando venga el cumplimiento del tiempo, el Hijo viene al encuentro de los hombres como hombre y el Espíritu sustenta todo lo necesario para que eso sea posible. ¿Notas que actúa la Trinidad? En la cruz del Calvario, la Trinidad actuó también. En la salvación, en el llamado a salvación, en la ejecución de la salvación, la Trinidad actúa. El Padre llama, el Hijo salva, el Espíritu regenera. No hay nada en la salvación del hombre en la cual puede estar excluida una de las personas divinas. ¿Me está siguiendo? Por tanto, cuando hablamos de resurrección necesaria para justificación, necesaria para esperanza de vida, las tres personas divinas actúan. Y tú lees en la Biblia, aquí en este mismo capítulo, que Dios resucitó. Va a buscar el versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado que Dios, estamos hablando del Padre en este versículo, que Dios resucitó a Cristo. Luego el Padre resucita la naturaleza humana muerta de Jesús. ¿Lo entendemos? ¿El Padre solo? No. Pablo dice en varios de sus escritos, el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Tercera persona de la deidad. ¿Y ahora y la segunda qué? Bueno, Juan capítulo 10. Nadie me quita la vida. Tengo poder de mí mismo para ponerla y tengo poder para... Luego, de alguna manera, podemos decir que se auto-resucitó a sí mismo. Es decir, el cuerpo de la naturaleza humana muerta nunca se separa del verbo en quien subsiste. ¿Me entiendes? Es una de las naturalezas y el verbo resucita también la naturaleza humana, el cuerpo muerto de Jesús. Dios trino. Algo más de la resurrección. La resurrección de Cristo produce un cambio radical en la Trinidad. Hasta ahora, los títulos que la Biblia da al Padre omnipotente, glorioso, perfecto, santo, todos los títulos que la Biblia da, de pronto hay un nuevo título en relación con el Padre. El Padre es el que resucitó a Cristo. Y ese título, ese nombre de resucitador de Cristo, está incorporado eternamente a la gloriosa Trinidad de Dios. Se produce ahí no un cambio trinitario, pero sí un complemento trinitario en cuanto a salvación. Algo más y bastante más profundo. Este Jesús que resucita de entre los muertos, que se aparece a los hombres, que dialoga con ellos, que le habla del reino, no dice la Biblia que durante 40 días les habló del reino. Dice que se encontró con ellos a lo largo de un tiempo de 40 días y cada vez que se encontró con ellos les habló ¿de qué? Del reino de Dios o del reino de los cielos. Este hombre que resucita de los muertos, ¿es un hombre o no? ¿Tienes claro que es un hombre? Muy bien. Pues ese hombre está sentado ¿dónde? En el trono de Dios. ¿No es acaso una sorpresa impresionante? Que un hombre esté sentado en el trono de Dios recibiendo mi gloria. Este es el gran misterio, porque como Él es, así seremos nosotros. Y hay algo enormemente importante que tenemos que entender. Efesios capítulo 2, versículo 6.
y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar con Él, ¿dónde? En los lugares celestiales. Mira cómo es la salvación del hombre. El hombre no se salva cerca de Jesús. Se salva solo cuando está en Jesús. No sé si me está siguiendo. Esto, allegándose a Él piedra viva. Bueno, nuestra versión 60 ya no pone allegándos, pone acercándose a Él piedra viva. El otro día decía esto, no sé a quién, en el campamento, no me acuerdo. Pero lo repito porque hay muchos que no están aquí. El verbo allegarse es distinto al verbo acercarse. Claro, nadie utiliza casi ese verbo y allegarse. Pero hay algo, una explicación muy simple. Viene uno de estos niños que tenéis por ahí. Yo agarro a ese niño, lo aprieto contra mí, le doy un abrazo, lo he acercado. Ahora yo levanto a ese niño del suelo, lo pongo en mi brazo, no lo he acercado, lo he allegado porque está en el mismo lugar donde yo estoy. ¿Entiendes la diferencia? Con Cristo, la iglesia posicionalmente está en el cielo. Y este es un problema impactante, ¿o no? ¿Cómo Dios soluciona las cosas, queridos? ¿Sabes lo que dice Colosenses 3? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad. Y ahora viene la dogmática de creyentes, no la dogmática bíblica. Tienes que buscar las cosas de arriba. Bueno, ¿y cómo las busco? Puestos los ojos en las cosas de arriba. El otro día me parece que también lo dije, no recuerdo si lo dije o no, pero yo te voy a hacer un desafío ahora mismo. ¿Qué ocurre si tú caminas aquí, en el local, caminas así? ¿Qué ocurre? Vas a tropezar, te vas a llevar un coscorrón. Y lo que tú no puedes hacer físicamente, quieres que lo haga la iglesia. Peregrina en la tierra y mirando al cielo, se va a llevar un golpe, la iglesia. ¿Tú estás mirándome a mí bien hoy o no? Bueno, si tienes algún problema oftálmico, bueno, pues no me verás bien. Pero ¿puedes verme tranquilamente a mí o no? ¿Por qué? Silencio. Porque estás en el mismo plano. No te cuesta trabajo, estamos en el mismo plano. Tú has sido elevado con Cristo a lugares celestiales. ¿Qué es lo que tienes en tu entorno? ¿Lugares celestiales? ¿Y qué es lo que tú tienes? ¿A qué tienes que mirar tú? A los lugares celestiales donde estás. ¿Te das cuenta lo fácil que es? La iglesia evangélica más ortodoxa cargas a los creyentes que nadie puede llevar. Y agobia la vida de muchos. Y los convierte en verdaderos problemas espirituales. Porque le exige lo que humanamente no puede hacer. Ahora tú estás con Cristo y este es el resultado de la resurrección. Y juntamente con Él te resucitó y asimismo te hizo sentar con Él. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Hermano querido, mi querido hermano. Hay mayores y hay jóvenes. Amo los jóvenes. Soy un tremendo admirador de los jóvenes. Quiero decirte que el cristiano vive la vida de gloria en la tierra, santamente. La santidad de vida no es una opción. Es la única forma de vida cristiana. ¿Lo entiendes o no? Y bueno, yo soy santo. No fumo, no bebo, me pongo mi uniforme dominical para venir al culto, me siento y no levanto mis manos para que nadie diga que estoy cantando como los carismáticos. Y por supuesto no incorporo prácticamente ningún cántico nuevo porque tenemos nuestro sacrosanto himnario histórico, que es al que hay que alabar y adorar. Bueno, ¿crees que eso es santo? Y yo vengo al culto de la mañana, si Dios nos permite llegar mañana y hay partimiento del pan y vengo a ese culto
y miro con desprecio a un hermano y digo que soy santo, soy un pecador. Y estoy pervirtiendo el testimonio del Evangelio de Cristo. ¿Me estás entendiendo o no? El Cristo resucitado cambia tu mentalidad, porque Dios nos dota a nosotros con la mente de Cristo. La Biblia enseña que no debes hablar mal de tus hermanos. ¿Es verdad o no es verdad? Bueno, te voy a poner un ejemplo. Ahí está Jesús con los 12. Van caminando. Y de pronto Jesús se sale del grupo y toma a Juan por el hombro. Siempre que van a decirte alguna cosa de otro, es muy espiritual la persona. Te abraza cariñosamente. Dice al oído, ¿sabes qué? Cuando oiga ¿sabes qué? Escapa. Porque detrás del ¿sabes qué? Viene algo que no debes saber. Ahora Jesús viene, le echa la mano a Juan y dice, oye, te voy a decir, fíjate lo que hizo Pedro esta mañana. Y Juan le dice, bueno, ¿y qué quieres que haga? No, te lo digo, para que ores por él. Pero ¿ocurre eso o no ocurre eso, señores? ¿Ocurre eso o no ocurre eso? Cuando tú hablas mal de tu hermano, sin estar presente, eres un murmurador. ¿Lo entiendes o no? Y cuando tú hablas mal de tu hermano, no estás elevando la espiritualidad de tu hermano, estás destruyéndolo. Líbrate Dios de tal cosa. La resurrección de Cristo cambia la mente y Pablo dice, nosotros tenemos ¿qué mente? ¿La mente de quién? La mente de Cristo. ¿Las tienes o no las tienes? Sobran protestantes en las iglesias. Necesitamos gente identificada con el resucitado Señor. Algo más. El Jesús resucitado vive en el creyente. ¿Está claro o no? Nadie puede ser salvo si Cristo no está en él y si él no está en Cristo. El Espíritu Santo, al que ha creído, lo toma y lo posiciona en Cristo. Para que ese Cristo resucitado, que es la piedra viva, y Pedro dice la piedra que tiene vida, es el cimiento de un edificio que crece. ¿Tú viste crecer alguna vez un edificio? Bueno, aquí tenéis, está llena la sala. A ver si crece un poco el templo, porque vamos a meter más gente. No, esto está así porque son piedras muertas. Bueno, no es piedra, pero es igual. Son piedras muertas. Pero de pronto hay una piedra que es viva. Y toman una piedra muerta y la colocan sobre la piedra viva. ¿Y qué pasa? Tiene vida. Y la otra tiene vida. Y Dios está construyendo en el tiempo su templo aquí en la tierra. ¿Recuerdas que cuando Dios colocó el tabernáculo en el desierto, qué ocurrió? La presencia de Dios se manifestó, ¿sí o no? Y la gloria de Dios llenó la casa y los sacerdotes, ¿dónde estaban? En la calle, porque Dios había llenado su casa. Y pasa el tiempo, un pueblo rebelde, y viene un rey, Salomón, y edifica el templo. ¿Y qué ocurre cuando él dedica el templo? La gloria de Dios llenó la casa. ¿Y sabes lo que dijo Dios a todos los que estaban allí presentes? Esta casa es mía. Y en esta casa yo me voy a manifestar. Y pasa el tiempo y Cristo ora al Padre y le dice, Padre, hemos tenido casa demasiado tiempo y nunca surtió efecto. Siempre tuvimos problemas. Quiero una casa nueva que no pueda dividirse ni separarse. Y el Padre dice, amén. Esta es la iglesia. Y Dios toma a los creyentes en la tierra, los vincula espiritualmente, y en el momento en que eso comienza a funcionar, ¿qué ocurrió en Pentecostés? La gloria de Dios se manifestó. Y Dios dice, este es el templo. Quiero que te mires esta tarde a ti mismo, ahora. ¿Has creído en Cristo? ¿Eres salvo?
¿Sabes lo que tú eres? Templo de Dios. ¿Y sabes quién está en ti? El Espíritu. La Trinidad Santísima. Dice Jesús, el que me ama, mi Padre le amará o le honrará y vendremos a Él y haremos con Él. Ya tenemos a dos por lo menos. Efesios dice que el Padre está en todos, por todos y en todos. ¿Cristo está en la vida del creyente? Por supuesto que sí. Y el Espíritu Santo también. Dios Trino ocupa su templo y hace de ti una maravilla. Templo, sacerdote y sacrificio. Cuando tú te das cuenta de esto, no puedes sino vivir santamente. ¿Me sigues? Porque estás en la presencia del Santísimo Dios. Y el Dios Trino funciona para unidad de la Iglesia. Creo que no lo entendimos nunca. La Iglesia es independiente. No es verdad. Esta congregación es independiente, por tanto, nadie entra aquí, ¿eh? Yo hago lo que me da la real gana aquí adentro, pero nadie puede intervenir porque somos ni hablar. La Iglesia es individual, porque puede funcionar en el tiempo, en muchos lugares, pero no es independiente porque no hay iglesias, sino una sola Iglesia. Y este Dios que trinitariamente está funcionando en la unidad de las tres personas en el seno trinitario, traslada a la Iglesia ese trabajo intratrinitario, ¿me oyes? Y está produciéndose esta noche en ti y en mí, para que no haya excusa y no haya división. Si hay algo sorprendente, es lo poco que oímos la palabra de Jesús. Que sean uno, ¿para qué? Para que el mundo conozca que me has enviado. Nunca ha habido más tragedia espiritual que hoy. En donde ya no hablo de interdenominaciones, no hablo de eso, aunque las comprende. Hablo de iglesias del mismo entorno, que no se saludan, que no se hablan, que no participan juntas porque estos son unos verdaderos herejes. ¿Y por qué son herejes? Simplemente porque no han elevado a categoría de doctrina las costumbres de la Iglesia. Nada más que eso. La Iglesia ha llenado de costumbres las congregaciones. La Iglesia está funcionando con recuerdos históricos que ya han muerto hace mucho tiempo. Y es necesario comenzar una renovación espiritual, queridos. Vosotros tenéis una responsabilidad solemne hoy delante del Señor. Todos. Renovar la Iglesia conforme a las demandas de la Biblia. Porque Cristo ha resucitado. Algo más, sí, hay muchas cosas más. Este Señor que resucita se convierte en elemento de gloria para ti y para mí. Y el apóstol Pablo en Colosenses, capítulo 1 y versículo 27 dice, ¿Cristo es en vosotros qué? Bueno, bien, nosotros somos muy emotivos, muy efusivos, muy subjetivos, yo primero, ¿eh? De manera que cantamos ese cántico, yo no sé si lo cantáis aquí o no, yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Bueno, muy bien, fantástico. ¿Y qué más esperas? Bueno, espero el cielo, esa maravillosa ciudad con la calle de oro y las puertas de perlas y los muros y las paredes de materiales gloriosos y los cimientos de piedras preciosas. Espero. Bien, yo también. ¿Es eso toda tu esperanza? La mía no. Cristo en vosotros, esperanza de gloria.
Y es este Cristo que hace posible la gloria venidera y la herencia que tenemos reservada en los cielos para nosotros. Claro, una de las cosas que el cielo va a traer es la comunión definitiva de todos los creyentes, ¿sí o no? Muy bien. Esto y a veces sentimos una emoción íntima, intensa, profunda, y decimos, ¡qué fantástica reunión en el cielo! Miles de personas ahí todas juntas alabando al Señor y cantando al Señor. ¿Anhelas eso o no? ¿Anhelas la reunión de todos los creyentes en el cielo o no? Comienza ahora, en la tierra. Es ahora cuando tú puedes reunirte con los creyentes y alentarlos para la realidad gloriosa del encuentro con Jesús. Si yo te dijera que mañana el Señor viene a las 8:30 de la mañana, ¿qué harías hoy? A ver, ¿qué harías? Bueno, alguno diría, bueno, yo ya no puedo pagar los impuestos porque el sábado y el domingo no trabaja haciendo... ¡Ah! Y otro día, mira, yo he pedido un crédito al banco para comprar no sé qué, verás tú cómo se va a poner el director del banco la semana que viene cuando no me encuentre y cosas de... Bueno, eso son tonterías. Estoy seguro que muchos iríamos urgentemente a resolver un problema con el hermano, ¿sí o no? Puede venir ahora. ¿Tienes resuelto tu problema? ¿Tienes el corazón totalmente limpio y puedes decir, yo no tengo nada en mi vida contra nadie? ¿Puedes hacerlo? ¿Estás amando a aquellos que te han dado unos cuantos golpes ayer y anteayer? ¿Estás volcándote en aquellos que te han despreciado por un tiempo? Cristo es en vosotros esperanza de gloria. La resurrección trae otra consecuencia. Cristo abre la dinámica de poder para la iglesia. Y el apóstol Pablo dice en Filipenses 4:13 aquellas palabras, Cristo es en vosotros, ¿qué? Esperanza de gloria. Bueno, el mundo, a veces el mundo subjetivo, esto habla de que el poder, la fuente de poder para la iglesia es el Espíritu Santo. ¿Es verdad? Sí, es verdad. El Espíritu Santo comunica poder, ¿o no? Claro que sí. ¿Qué poder? ¿El suyo o el de Cristo? El de Cristo. Y el Espíritu Santo me ha llenado de gozo hoy. ¿Del gozo del Espíritu o del gozo de Cristo? Porque Cristo dijo que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido o completo. El Espíritu Santo de Dios, escúchalo bien, al mundo para honrarse a Él. Ha venido para honrar a Cristo. ¿Me oyes? Y para hacer posible lo que Cristo dice. El poder está en Jesús. Ahí tienes a Pablo en la cárcel, preso, pobrecito Pablo. Esto no tiene ningún tipo de esperanza, humanamente hablando, está preso. ¿Qué dice Pablo? Todo lo puedo en el Espíritu. En Cristo, que me fortalece. Y lo que dice el texto es, para todo tengo recursos, tengo fuerzas en Cristo que me da el poder. ¿Comprendes esto? No hay poder de Dios que pueda llegar al hombre y hacerse eficaz en la vida del hombre que no pase por el único mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo hombre. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? El mundo evangélico de nuestros días lamentablemente ha montado un show en relación con el Espíritu Santo y ha puesto al Espíritu Santo, Dios les perdone, como esclavo del predicador para que haga lo que el predicador quiere. Dios perdone a su pueblo. El Espíritu Santo es el silbo suave y apacible de Dios. ¿Puede hacer obras de poder? Por supuesto. ¿Las hace? Naturalmente que sí. ¿Puede sanar a un enfermo? Sí. ¿Puede resucitar a un muerto? Claro que sí. Cuando Dios lo determina. Y Santiago habla de que aquellos que están enfermos, por los cuales los líderes de la iglesia deben orar
y ungirlos con aceite. Ojo, no chorrearle 4 gotas de aceite en la frente. El término que hay ahí es darle fricciones a una persona para que se afirme un poco su cuerpo, porque ha llevado mucho tiempo ahí enfermo. Y además la persona de la que habla Santiago es una persona que por causa de algún pecado sin confesar está puesto de esa manera de parte de Dios. Y viene y confiesa su pecado a los líderes de la iglesia y los líderes le dan un masaje, perdóname que lo diga así de una forma tan coloquial, y oran por él. ¿Y qué dice Santiago? La oración de fe sanará al enfermo. Ahora, yo tengo a Susana muy enferma. No es verdad. No es verdad. Estoy más enfermo yo que ella, pero bueno. Y de pronto yo voy a Susana y digo, declaro que está sana. ¿Quién eres tú para declarar nada? El que puede declarar es el que tiene autoridad para que lo que declara se ejecute, ¿sí o no? Por tanto, lo único que yo puedo hacer es interceder y pedir al Señor, y el Señor actuará conforme a lo que Él quiere. Ahora, hay milagros sorprendentes en Hechos de los Apóstoles del Cristo resucitado, porque no solamente hizo, sino que hace milagros. Y ahí tienes al Señor Jesús, que dicen los judíos que murió y que lo han llevado y que eso es una mentira. Ahí tienes a ese muerto llevado y escondido no sé dónde, que Pedro dice, en el nombre de Jesús, levántate. ¿Lo hizo? Y viene Pedro y ora al Señor en casa de Dorcas. ¿Y el Señor la levanta de los muertos? ¿Sí o no? Porque Cristo ha resucitado. Ahora, hay otra cosa más. Hay tantas cosas ahí en la resurrección. Fuente de poder, esperanza de gloria. La resurrección inicia el programa de resurrecciones. Y aquí en la carta a los Corintios, Pablo habla de 3 momentos de resurrección. Primeramente, las primicias. Ahora, ese texto yo sé que es discutible y que genera discusión. ¿Qué son las primicias? Es un judío hablando, por tanto está refiriéndose a lo que él sabe muy bien. ¿Qué son las primicias para un judío? Un tipo de ofrenda que constituye los primeros frutos. La primicia no es un grano de trigo, es un manojo de ramas de trigo frutificadas que lleva como gratitud por la cosecha que viene. Ahora, Cristo resucitó, ¿verdad? Y el Evangelio dice que después de la resurrección, primero, antes de eso, se abren los sepulcros de algunos. Y después de la resurrección, los muertos, un grupo de muertos se levanta con el cuerpo que tenían físico para volver a la tumba u otro distinto. Bueno, no podemos saberlo y afirmarlo dogmáticamente, pero hay una palabra muy curiosa. Y se aparecieron a muchos. Solo se habla de aparición usando esa palabra del Cristo resucitado, que dice se apareció a Cefas, y se apareció a María Magdalena, y se apareció a los discípulos de Maús. Por tanto, probablemente no es doctrina fundamental. Si discrepas, te voy a dar un abrazo y te voy a decir, fantástico, piensas de otra manera. No, primero, hay 2 tipos de doctrina. La doctrina fundamental y la doctrina general. No secundaria, Todo cuanto hay en la Biblia de Génesis 1:1, Apocalipsis 22:21, todo es doctrina, porque es revelación de Dios, ¿está claro? Pero claro está, doctrina fundamental, Cristo resucitó. Esto tienes que creerlo, esto es doctrina fundamental. Y con Cristo dice el texto que resucitaron algunos. Bueno, ¿resucitaron con el cuerpo glorificado o resucitaron para...? Esa es una discusión titánica, yo no voy a entrar en ella. Pero mi opinión personal
es que esos hombres son las primicias en el programa de resurrección y recibieron el cuerpo de glorificación y entraron con Cristo a la presencia de Dios. ¿No lo creéis? Bueno, está bien. No es doctrina fundamental. ¿Me está siguiendo? Cristo las primicias, primero del programa. Segundo, los que son de Cristo en su venida. Y Pablo utiliza venida ahí para referirse al arrebatamiento, al rapto de la iglesia. No podemos confundir arrebatamiento y segunda venida, porque si lo confundimos vamos a tener problemas. Arrebatamiento es la acción que Dios va a hacer tomando a todos los creyentes de la iglesia para un encuentro con Cristo en la tierra o en el aire. ¿En el aire? ¿Has pensado un poco en eso? Cristo viene desde el cielo rodeado de sus ángeles, porque dice se oirá voz de arcángel. Y ahí viene Cristo, desciende del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, es decir, para que no haya unos antes y otros después, porque la iglesia es una unidad para Dios. De modo que los muertos en Cristo resucitan primero y nosotros los que estemos viviendo entonces, yo espero que vamos a verlo todos, vamos a ser transformados. Y unos y otros vamos a salir de este mundo para un encuentro con Jesús en el aire. No sé si te has parado a pensar esto. ¿Quién está en el aire hoy? Las huestes de maldad en regiones celestes, en el aire. ¿Cómo se le llama en la Biblia a Satanás? El príncipe del aire. Ahí está el cuartel general de los demonios. ¿Entiendes esto? Fueron echados del cielo y fueron colocados en el aire de la tierra. Se están moviendo hoy a lo largo y ancho de la tierra obedeciendo el plan de Satanás. Y una de las cosas que Satanás aplaude es que los cristianos están muriendo. Y están ahí. Y un día pues morirá el último. Él sabe que Dios es Dios, ¿verdad? Pero él lucha contra la iglesia. Y de pronto el Señor viene. Y en el cuartel general del demonio se produce el encuentro de Cristo y la iglesia. ¿Te has imaginado qué gloria tan grande? Yo no sé si a muchos les interesa aquí el tema de la Segunda Guerra Mundial. ¿Hay alguno que le guste el tema de la Segunda Guerra Mundial? Uno allá al fondo, pero ese es extraño, un hombre raro que está por el fondo, que le gusta. Algunos le hablan de Segunda Guerra Mundial y no saben ni lo que fue. Bueno, a mí me interesó mucho, durante mucho tiempo, la Segunda Guerra Mundial. Los que leéis historia de la Segunda Guerra Mundial en algún libro vais a encontrar una fotografía que es universal, en donde se ve el Arco de Triunfo de París. Y se ve a los dos lados del Arco de Triunfo, en la carretera, en la calle, se ven los ejércitos alemanes con los fusiles así en orden de presentación y las bayonetas, los machetes sobre esos fusiles. Y los derrotados franceses están fuera de la fila y fuera de la fila. Y por el pasillo central de los Campos Elíseos, un Mercedes descapotable y Adolf Hitler de pie saludando su victoria. Cierra tus ojos un momento. Baja el Señor. Los ejércitos celestiales hacen pasillo. Estoy hablando alegóricamente, ¿me estáis siguiendo? Hacen pasillo a un lado y al otro. Y por ese pasillo pasa la iglesia. Y los derrotados demonios, a un lado y al otro, no pueden hacer nada. Y Dios exhibe cósmicamente el triunfo de la resurrección. ¿Te das cuenta de esto? Si esperamos cosas tan grandes, ¿por qué somos tan torpes en nuestra vida aquí en la tierra? La presencia de Dios en el creyente, la esperanza de gloria, sentados con Cristo. Y hay
a última hora, a ver si llego al final de todas estas notas. Fíjate lo que yo tenía por acá. Dejémoslo ahí. El Señor resucitado no quedó aquí en la tierra. Ascendió a los cielos. Y llamo tu atención, vuestra atención, de nuevo a aquel texto de Filipenses 2, versículos 8 en adelante. Bueno, vamos a tomar los anteriores para enlazarlo. El cual, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le ha dado el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Tú confiesas que Jesús es el Señor? La Biblia dice que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Ahora, ¿tú crees que Jesús es el único Señor o no? ¿Sí? Eres tu esposo, eres un esposo, tu esposa, tus hijos. Si tú crees que Jesús es el Señor, nunca dirás, en mi casa mando yo. ¿Me entiendes? ¿Sabes por qué? Porque el marido es figura visible de la relación de Cristo con la Iglesia. Y solo Él es el Señor. Ningún líder de ninguna iglesia dirá, la iglesia hace lo que yo diga. Y la iglesia no tiene nada que decir porque lo digo yo. Estás usurpando el señorío de Jesús. ¿Lo entiendes o no? Jesús es el Señor. Muchas personas usurpan el señorío de Cristo. Darán cuenta. Y es necesario que entendamos con claridad esto. Ahora, esto me trae una condición espiritual y voy a terminar porque ya me he pasado de la hora. Disculparme. Queda todo el resto ahí, ya un día charlaremos más de esto. Lo que quiero deciros es que cuando tú reconoces el señorío de Cristo, ¿sabes lo que eres tú? Siervo. El mayor título de honor posible para un hombre, una mujer en la iglesia es ser siervo. Porque Jesús dice, ninguno puede ser mayor que el Señor. ¿Lo dice o no lo dice? Nadie puede ser mayor que yo. Y vosotros decís que soy el Señor y decís bien porque lo soy. Por tanto, no puedes ser Señor. Estamos en el mundo de la tecnología y del academicismo. Y hay muchos títulos teológicos que se usan en la iglesia, sí o no. Les habla el doctor Juan Pérez. No sé si hay algún Juan Pérez aquí, Estoy diciendo un nombre. Yo soy el doctor fulano, que además soy máster por aquí, y soy no sé qué bando por allá, y soy el director de la institución A, B, C, D, y... Para. Eso, cuélgalo en la puerta de la iglesia mirando para la calle. Porque dentro de la iglesia tú eres siervo de Cristo. ¿Está claro? Dije el otro día y lo vuelvo a decir hoy. Mis amadas asambleas de hermanos, las quiero con locura. Están desapareciendo porque muchos líderes se han enseñoreado de la iglesia. Y no hay relevo, ni hay nada, porque yo soy el Señor. Hermanos, yo quiero dejar con vosotros esta carga. Cuando un joven dirige la alabanza, es un siervo. ¿Te enteras o no?
y tiene que estar dispuesto a servir, no a mandar. El otro día ponía un ejemplo, yo creo que fue al campamento, no recuerdo, de los problemas del culto. Un culto que dura una eternidad no es un culto, es un cansino trajín que hace mover las bases del hombre, pero no su espíritu. No sé si me estáis siguiendo. Y Spurgeon decía que cuando Dios da a la iglesia la maldición de un predicador largo, le da a la iglesia la bendición de un sueño reparador. Mi profesor Francisco Lacueva me decía, si no, todo cuanto no digas en 40 minutos no lo digas. Hoy me he pasado de lo lindo. Ha de estar él en el cielo diciéndome, espérate que cuando vengas ya verás tú. Pero lo que quiero deciros es que tenemos que tener un culto racio, porque somos racionales. No. El culto tiene que durar 2 horas. ¿Y por qué? Porque siempre duró 2 horas. Bueno. Y tenemos que tener el culto de oración los martes a las 8 de la noche, pero solamente vienen 3. Pero siempre se hizo así. Y claro está, no podemos variar un ápice la forma de hacer el culto, porque tenemos que dar libertad aquí al Espíritu, como si el Espíritu no actuase en un culto más dirigido. Hermanos amados, no soy nadie para decir nada. Solamente pido lógica espiritual. Mi abuelo usaba traje gris oscuro o negro, pantalón rayado. ¿Tú te crees que yo pondría hoy un pantalón rayado? Salgo en el periódico al otro día. Un animal raro anda por la ciudad vestido con la ropa de hace un siglo. Y lógico y natural. Y lo que no queremos hacer nosotros en el devenir, lo queremos mantener en el sistema. Y es más, este sistema genera conciencia de pecado donde no hay pecado. ¿Entiendes? De manera que si una persona no viste de una determinada manera o pone esto o aquello o lo de más allá, eso es pecado. Y se genera una conciencia de pecado. Y la gente está oprimida cuando el Cristo resucitado lo hizo, ¿sabes para qué? Y termino. Cuando el Hijo os liberte, seréis libertad. Libertad. No es libertinaje. Libertad no es hacer lo que quieres, es hacer lo que debes. Libertad no es pasar por delante de una botella de whisky y decir, como soy libre me bebo la botella. No, la libertad es pasar por delante de la botella de whisky y decir, me hace daño, no la bebo. ¿Entiendes? Pero cuando tú dices, es que esto es pecado, estás ofendiendo a Dios. Porque no lo dice la Biblia. ¿Me oyes? ¿Entiendes esto? ¿Te ha hecho libre Cristo? ¿Ha hecho libre a los líderes de la iglesia? ¿O estáis condicionados con cadenas de esclavitud? La iglesia evangélica en Miami, en Estados Unidos, en España, necesita respirar un aire de libertad, porque Cristo nos hizo libres. Que Dios añada sobre vosotros su bendición.